Se nos pide encontrar los ceros de cada función, y si alguna de las funciones no tiene ceros, ingresamos ne. Un cero de una función es una entrada que hace que la salida de la función sea cero. Entonces, por ejemplo, si f de c es igual a 0, entonces c es un cero de la función. Si miramos la gráfica de una función y el punto c, 0 es una intersección x o una intersección horizontal, entonces c es un cero real de la función. Entonces, debido a que tenemos funciones de x para encontrar los ceros reales, veremos el valor de cada función igual a 0 y resuelve para x. Entonces, la primera función dada es r de x es igual a 1 negativo menos 5x. Entonces, para encontrar el cero o los ceros de esta función, asegúrese de que r de x sea igual a 0 y resuelva para x. Entonces tendríamos la ecuación 0 es igual a 1 negativo menos 5x. Para resolver por x, primero aislamos el término variable. Avancemos y agreguemos 1 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 1 igual a negativo 5x. Y luego para resolver x, dividimos ambos lados entre 5 negativos. Lo que nos da unos 5 negativos iguales, el lado derecho simplemente se simplifica a solo x. Lo que significa que el cero de la función r de x es igual a 1 5 negativa. La siguiente función es q de x. Es igual a 5 mitades x. Menos 40. Entonces, para encontrar el cero o los ceros, establecemos q de x igual a 0, lo que nos da la ecuación 0 es igual a 5 mitades x menos 40. Ahora para resolver la ecuación, el primer paso es aislar el término variable sumando 40 a ambos lados. Eso nos da 40 iguales 5 mitades x. Y luego negativo 40 más 40 es 0. Y ahora para resolver x, multiplicamos o dividimos. En lugar de dividir ambos lados por 5 mitades, multipliquemos ambos lados por el recíproco de 5 mitades, y por lo tanto multiplicaremos ambos lados por 2 5 tos. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación, escribamos 40 como una fracción con un denominador de 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. 5 y 40 comparten un factor común de 5. Hay uno de 5 en 5 y 8 en 5. Así que ahora el lado izquierdo es solo 2 veces 8, que es 16. En el lado derecho, 2/5 de partes por 5 mitades es igual a 1 porque estos son recíprocos, una vez x es x, y por lo tanto el cero de q de x es igual a 16. La siguiente función es g de x. Es igual a negativo 2x menos 2. Para encontrar el cero o los ceros, establecemos g de x igual a 0. Y resuelve para x. Para aislar el término variable, agregaremos a ambos lados. Simplificando tenemos 2 iguales negativos 2x, y negativo 2 más 2 es 0. Y finalmente para resolver x aquí, dividimos ambos lados entre 2 negativos. 2 dividido por 2 negativos es 1 negativo. Y en el lado derecho, esto se simplifica a una x que es solo x. Entonces el cero de g de x es x igual a 1 negativo. Luego tenemos la función constante n de x es igual a 13. Si n de x es igual a 13, nuevamente, para encontrar el cero de cualquier función, establecemos el valor de la función igual a 0. Así que aquí establecemos n de x igual a 0, y obtenemos la ecuación 0 es igual a 13. Y observe cómo no hay solución para esta ecuación. 0 no es igual a 13. Entonces esto nos dice que la función n de x no tiene ceros. Y de nuestra tarea, se nos dice que entremos a n. Ahora, esto debería tener sentido porque recuerde, si tuviéramos que graficar esta función, sería una línea horizontal que cruza el eje vertical en 13. Algo como esto. Y observe cómo no cruza el eje horizontal o x, y por lo tanto no hay entradas donde la salida sería 0. En este caso, todas las salidas son siempre 13 y nunca 0. Y la última función tenemos s de x. Es igual a 17 menos 3 4 thsx. Entonces estableceremos s de x igual a 0 y resolveremos x.
Para esta ecuación, en lugar de restar 17 en ambos lados de la ecuación, agreguemos 34thx a ambos lados. Podemos hacer esto porque tenemos un 0 en el lado izquierdo de la ecuación y aislará el término variable. Simplificando, tenemos 34thx iguales, esto sería 0. Entonces tenemos 34thx es igual a 17. Ahora para resolver x, en lugar de dividir ambos lados por 34, multipliquemos ambos lados por el recíproco de 34 que sería 43. Entonces, simplificando en el lado izquierdo, el producto de dos recíprocos es siempre 1, una vez x es x, entonces tenemos x igual. En el lado derecho, escriba 17 como fracción con un denominador de 1. Observe aquí que nada se simplifica y, por lo tanto, multiplicamos los numeradores y denominadores. 4 veces 17 es igual a 68. Y 3 veces 1 es igual a 3. Entonces el 0 de s de x es igual a 68 3r de s. Espero que hayas encontrado esto útil.